Opinión informada y análisis de las noticias en la 92.9. Estás escuchando Combinación Clave junto a Fernando Pause. Bueno, y tenemos el nuevo seminario, las 50 leyes del poder en el Padrino. Casos reales explicados en el Chile actual, así se llama. Esto es el 24, 25 y 26 de junio. Esto, de alguna manera, uno siente que su creación tuvo algo que ver con personas que trabajaban muy intensamente en este programa, como Alberto Mayol, que sigue, como Mirko Macari, que no. Darío Quiroga siempre colaboró con nosotros y estamos con Darío Quiroga y con Alberto Mayol para que nos cuenten un poquitito de, a ver, cómo es estas nuevas leyes del poder del padrino, esta vez con rango constituyente, con todo lo que está pasando, con las cosas que se están viviendo ya en pandemia, Darío. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Qué gusto, qué placer de saludarte. ¿Cómo anda por ahí? Todo tranquilo, todo bien, gracias. Qué bueno. Oye, yo suelo decir que me problema estar en este minuto al aire porque yo sé que los auditores y auditoras de La Clave, lo que estaban esperando que en este minuto apareciera el señor Mirko Macari, porque ese deseo total de tener siempre a Pausi y Macari como dos amigos que vivan juntos, esa yo creo que es la imagen. Entonces aparece aquí, vamos a decirlo así, la versión fruna, porque Mirko Macari está en un compromiso. Así que bueno, vamos a tratar de hacerle la guardia. Está muy ocupado, Mirko, está muy ocupado. Sí. Es que las leyes, es que cuando uno aplica las leyes le va bien en la vida. Y eso es lo que ha hecho Mirko Macari. Oye, cuéntanos un poquitito, Alberto, ¿qué ustedes han hecho ya varias veces este seminario? Siempre congrega muchísima gente. ¿Cómo ha evolucionado? Porque yo los conocí en el primero, después participé cuando me invitaron una vez a algunos de ellos, y ustedes incorporan nuevos conceptos, el país cambia, ¿cómo eso se adentra dentro de, valga la redundancia, este seminario? Claro, lo que pasa es que al principio nosotros veíamos que siempre llegaba mucha gente nueva, entonces fuimos haciendo siempre el grueso del seminario centrado en estudiar una a una las distintas leyes que tienen algunas aplicaciones, pero que son fundamentalmente la explicación, entre comillas, conceptual, teórica. Y teníamos unos eventos donde tú participaste muchas veces, donde incluso fuiste jurado del premio del Padrino del año pasado. Y efectivamente fuiste el único jurado, de hecho. De hecho, creo que es la única vez que he sido jurado. No, y es el único jurado que ha tenido los Padrino Awards. Después de eso, es imposible que se vuelva a repetir ese formato. Yo estoy disponible para ser jurado en cualquier cosa que decida el país. Yo digo, puño para arriba, pulgar para arriba o pulgar para abajo. Ah, perfecto. ¿Cómo te el sábado en la noche? No, estoy bromeando. Ya, ¿qué viene este 24, 25, 26 de junio? Claro, y en ese contexto es que dijimos, ya creemos que ya hay muchísima gente que ya ha participado y que quiere ver en el fondo, quiere entrar vamos a decirlo así, como a la pata del coaching. Quiere entrar a decir, ya, pero a ver cómo se usa esto. Y la mejor forma de entender cómo se usa es aplicarlo a casos que los tengamos sobre la mano, o sea, que efectivamente todos recordemos, la gente que nos gusta la política, que estamos informados, conocemos los casos, conocemos los personajes, conocemos todo eso sobre la política chilena, y entonces nos exigimos tener puros casos de política nacional, nos exigimos, por ejemplo, en el libro no hay ningún caso de política nacional, el libro, los casos que tiene son de política internacional. Y en ese contexto, entonces, la idea era hacer un seminario centrado exclusivamente en que cada una de las leyes, cualquiera de las leyes, esté aplicada a uno o más casos de la política nacional, y entonces cada uno de nosotros, Mirko, Darío, yo, vamos a estar explicando entonces nuestro análisis respecto a cada uno de las leyes. Ese es el ejercicio, y un ejercicio nuevo, no lo hemos hecho nunca antes, y esa es la gracia que también ha generado bastante furor entre quienes ya participaron, porque hay mucha gente que igual se repetía el plato en las veces anteriores, pero ahora nadie se puede repetir el plato porque es inédito. Oye, pero además ustedes han empezado a generar instrumentos, digamos, han empezado a sacar encuestas. Sí. Sí. Hay algunas que están muy asustadas de esto. Dicen, ¿a dónde nos va a llevar Darío, Mirko y Alberto con esto de sacar encuestas si esa es nuestra pega?
Sí. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Sí, es interesante el tema, porque, bueno, tú sabes, Fernando, y tú lo has seguido de cerca, que en general lo que nosotros tratamos de hacer permanentemente, guiado un poco por Alberto, lo digo en el sentido de la autoría conceptual que hay en el tema de las 50 leyes del poder, es ir viendo los distintos como vericuetos del poder, de cómo funciona, entendiendo que el poder no es solo la política, aunque probablemente es quizás lo más visible que tiene el ciudadano común. Entonces, por ejemplo, esta lógica de las encuestas, hemos hecho ya 2 encuestas, una en octubre, poco antes del plebiscito, que lo decimos, tuvo la gracia, digamos, que una de las preguntas, que era una pregunta en realidad que a nosotros no nos parecía especialmente pertinente, que sencillamente preguntamos, bueno, ¿cómo va a votar usted? Y el resultado que nos dio un par de semanas antes del plebiscito fue calcado, exacto, 79-21, lo que resultó siendo. Entonces, claro, más bien lo que permitió eso es que la gente entendió que la encuesta era seria y que los resultados tenían carácter predictivo. Pero en realidad, más allá del carácter predictivo, y ahí puede entrar más Alberto, lo interesante han sido los instrumentos, estas preguntas que no intentan predecir lo que va a pasar en la votación en un mes más, que da lo mismo, por último dejamos esperar el mes y se vota, sino aquello que permite explicar los fenómenos muy profundos que exceden las elecciones de lo que está pasando en Chile, incluso también en el mundo. Entonces, en ese sentido, los instrumentos más bien lo que buscan es ver aquello que no es evidente, buscar otros fenómenos que subyacen, y por eso es que ahora incluso, no sé si Alberto se anima a comentar algo, estamos ya en una tercera fase, ya no solamente encuestas, sino en un trabajo más bien de carácter cualitativo para tratar de explicar y entregar elementos de análisis a la ciudadanía. ¿Cómo es eso, Alberto? Sí, efectivamente, lo que hemos visto, por ejemplo, en la anterior encuesta es que hay fenómenos que hay que entender con más cuidado, y que los instrumentos cuantitativos, los instrumentos cuantitativos son muy malos para ver fenómenos emergentes. Si algo es nuevo, el cuantitativo no lo ve, porque ve, qué sé yo, por ejemplo, aparece alguien un personaje o una alternativa que marca 3 puntos, pero tú no sabes distinguir entre unos 3 puntos que no tienen futuro y 3 puntos que sí tienen futuro. Eso no es algo obvio. Y tampoco puedes decir que lo que subió de 1 a 3 va a después subir a 5. Entonces los elementos emergentes son muy difíciles de ver. Lo cualitativo permite muy bien observar aquellos elementos que empiezan a entroncarse, que tienen un discurso que se empieza a ver fortalecido, y uno encuentra allí unos caminos interesantes. Entonces estamos trabajando en eso, y vamos a hacer otra encuesta también. Vamos a empezar a sacar una mensual, que vamos a hacer otra encuesta también, donde vamos a medir una cosa que es bien distinta a la que miden las otras encuestas presidenciales. Vamos a medir lo que le hemos llamado la solidez de cada candidato. La solidez es un cúmulo de variables, 7, 8 variables claves, indicadores, que permiten entender de aquí hasta adelante cuánta probabilidad tiene de tropezarse el candidato. O sea, mide distintos atributos de la candidatura, sí. Y en el fondo, como la carrera es larga, siempre te caes por algún lado o tropiezas por algún lado. Entonces, ¿qué probabilidad tiene de tener solidez esa candidatura? Y eso es una cosa que vamos a tratar de medir también. Eso es interesante. Oye, y la otra cosa que también es una de las características de este seminario que ustedes llevan ya bastante tiempo haciendo, tiene que ver, bueno, básicamente con el título. No se llaman las 50 leyes del poder del padrino por cualquier cosa, digamos. Ustedes de alguna forma detectaron y generaron individualmente una serie de conceptos que ustedes llaman leyes, una serie de conceptos que de alguna manera hacen una analogía con el poder y el uso del poder, y particularmente el uso del poder en Chile. Y por eso es que han incluso identificado determinados personajes asociados a determinadas conductas, digamos. Eso lo sienten como pedagógicamente algo muy útil, les sirvió mucho, van a seguir anclados a básicamente solamente el padrino, o de repente podríamos ampliar la filmografía, digamos. Sí, a ver, Fernando, mira, pasa yo creo lo siguiente, lo hemos conversado, de hecho hicimos un ejercicio juguetón en un seminario hace poco tiempo atrás, hace un par de semanas, jugando con los arquetipos que te ofrece Star Wars, la Guerra de las Galaxias, sí. Y que por supuesto que es interesante, pero a mí me parece que la obra de Puzo y de Coppola, del Padrino, la novela y la trilogía de película, es de un nivel de consistencia, para que te voy a estar diciendo a ti, digamos, que lo tienes más que claro, porque los arquetipos que entrega tienen mucha profundidad psicológica, es decir, es entendible cada cosa que hacen en una historia que dura décadas. Entonces, eso ha sido súper interesante. Entonces, mira, por ejemplo, ligando
ligándolo con el seminario que vamos a partir ahora este jueves, qué sé yo, una de las leyes, la número 3 de las leyes del padrino, piensa como tus enemigos, que es una de las características bien interesantes de Don Vito Corleone, que después de alguna manera Michael también, es decir, estar tratando siempre de empatizar y de pensar como piensa el enemigo. Entonces, si uno lo lleva a la política actual, por ejemplo, si uno piensa en Andrés Chadwick, el factotum, caído un poquito en desgracia, ahora más en la sombra, que según, no hay confesión de parte en este caso, pero hay especulación, que levante, que se la juega por la candidatura de Sichel para detener a David. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, parece que Andrés Chadwick, en la medida que, si es cierto que está levantando a Sebastián Sichel, es que tiene la capacidad de leer los atributos blandos de Lavín, los descubre redoblados en este joven aprendiz, que sería Sebastián Sichel, de sonrisa televisiva, de un discurso centrista, un relato meritocrático, que además es biográfico. Entonces, y ahí lo tiene súper preocupado a Lavín, porque efectivamente hubo alguien que fue capaz de, en este caso, de pensar como tu enemigo y de entrar a robar. Entonces, ese tipo de cosas, que justamente son las que vamos a poner en escena en este seminario, nos permiten agarrar los arquetipos exquisitos que tiene la obra El Padrino y las leyes, estas 50 leyes que construyó Alberto Mayol, y ponerlo a jugar en política nacional. Alberto. Claro, lo que pasa es que a mí me pasó que yo este tema lo fui trabajando sin darme cuenta, entre comillas, porque de alguna manera no tenía claro para dónde iba con eso. Además no me servía para hacer clases, no me servía para... Era como medio absurdo llegar con un curso sobre El Padrino, o sea, no, a la universidad. Entonces yo estaba trabajando eso por muchos años y me pasó que la novela en un momento ya me pareció que era una actualización con casos relativamente conocidos, con un viaje en el siglo XX fundamentalmente, que es una de hecho dura prácticamente 100 años desde el punto de vista de la narración, desde el origen, el nacimiento de Vito Corleone hasta la muerte de Michael. Bueno, en todo ese proceso, a mí me dio la impresión en un momento, y después creo haberlo confirmado en términos de haber hecho un análisis suficientemente completo, de que efectivamente Mario Puzo se inspiró menos en la historia de la mafia y más en Maquiavelo que otra cosa. Ese fue el corazón de la obra. Hay muchos ejemplos que él pone, muchos ejemplos, muchas formas de atentado, muchas formas de acciones que son idénticos a casos que se cuentan, obviamente modificados con las tecnologías de cada época, qué sé yo, pero son casos muy parecidos a los que aparecen en Maquiavelo. Y eso me pareció que era suficiente. De hecho, hay ejemplos, hay dichos romanos que aparecen en la obra y que son importantes, articuladores, y que aparecen en Maquiavelo, y que aparecen analizados en Maquiavelo, y que la interpretación que se hace en la obra es idéntica. Entonces, a mí me pareció fantástico porque la mayor parte de la gente cuando lee a Maquiavelo, cuando ve los ejemplos que son muy importantes, no los tiene por qué entender porque nadie maneja la historia del Imperio Romano, que es la base de Maquiavelo. En cambio, verlo a partir de esto es un aprendizaje enorme y me parece que como pedagogía es insuperable. Además es un libreto, un guión de una solidez, de una estructura. Es una obra en ese sentido de un cuidado tan grande que en realidad es difícil encontrar. Uno encuentra cosas, pero no esa cosa casi constitucional que tiene el Padrino. Sí, ahora la otra cosa interesante que tiene esa analogía, digamos, de tener un relato histórico potente, muy bien armado, y aplicarlo a distintas situaciones, es que, bueno, no solamente pedagógicamente tú creas una forma de enseñar política, que es básicamente lo que ustedes hacen, que es hablar sobre el poder, sobre cómo ese poder se ejerce. Pero además, Darío y Alberto, hay un punto que me parece interesante en torno a esto, que tiene que ver con cómo uno ve patrones, ustedes les llaman leyes, pero que son patrones estables que de alguna manera guían las cosas. O dicho de otra manera, cuesta a veces muchísimo observar cuáles son las bases que generan las cosas que están pasando.
Eso se llama análisis de contenido en un montón de otras materias, pero de pronto uno se concentra mucho en lo que es evidente, en la frase, en el cliché, en el testimonio A o B, y se pierde un poco la sustancia que de alguna manera sostiene los planteamientos políticos. Sí. Y ahí esta figura de las leyes me parece a mí que son ordenadoras de esa manera de interpretar básicamente toda la realidad política, en este caso chilena, digamos. Sí, yo creo que nos sirve mucho como un mecanismo. Primero, entender cuándo un actor está acumulando poder y cuándo no es importante. Es importante para cada uno. Cuando uno, de repente, lo hemos visto 1000 veces, que a una persona la ascienden en su trabajo y todos decimos, oye, le está yendo súper bien, y en realidad lo único que hizo fue chocar contra la muralla, porque hay veces que los ascensos no son tal cosa efectivamente, o hay veces que efectivamente te llevaron a una posición en la cual el ser el mejor médico cirujano y convertirse en director del hospital puede ser una gran tragedia, digamos, y así sucesivamente, porque el juego del poder es un juego que tiene sus propias leyes, y eso es algo que cuesta entender. O sea, por ejemplo, hay una ley que es la primera, de hecho, que cualquier vicisitud, cualquier situación, cualquier condición puede transformarse en un recurso. Y yo voy a desclasificar un ejemplo que voy a poner, que es el ejemplo de cuando Sandón, tú estuviste allí, de hecho le hiciste la pregunta clave, cuando Sandón sale mal herido, gravísimo, sale agónico, de tolerancia cero, en la entrevista en la primaria presidencial, por el tema del Acuerdo de París, por no saber ni qué era el Acuerdo de París, ni qué había votado él mismo, ni nada. En ese momento, durante los primeros 2 días, solo incrementó su muerte hasta que de pronto se dio cuenta que no podía seguir tratando de estar a la defensiva y se puso en posición ofensiva y salió a decir, entonces, yo puedo meter las patas, pero no he metido las manos, y sale a atacar a Piñera. Y empieza, y viene justo el debate de la derecha, y le dice toda clase de cosas, no te declararon rego por lindo, y así empieza con eso. Bueno, y empieza a transformar entonces su agresividad y por qué no decirlo, su ignorancia en un recurso. Y entonces el no estar preparado lo transformó en empatía. Dijo, no, mucha gente no está preparada, no sabe de estas cosas, y no es lo más importante para gobernar, y empezó a cambiar las reglas del partido. Eso que en El Padrino está muy bien explicado con un clan, una familia, que es la familia Boquiquio, que es una familia de gente donde son todos menos uno, que es el que peor le va, son todos completamente estúpidos, ¿no? Y que sin embargo son unas bestias políticamente hablando y tienen una gran capacidad. Bueno, eso revela que en el fondo los recursos pueden ser muy diversos. El punto es que sean diversos no significa que sean eternos y que uno por cualquier cosa pueda usarlos, sino que hay que construir esos recursos, hay que saber trabajar con ellos, y eso es algo que no es obvio. Sí, yo hay una cosa que agrego a lo que señala Alberto, buscando otro matiz en la pregunta que tú haces, Fernando, respecto primero al ejercicio bien inédito a partir de cultura pop, como es en este caso una película, una de las mejores películas de todos los tiempos, hacer un trabajo intelectual. Esto pasa, yo creo, en Chile, que todavía los intelectuales se desafían poco a hacer este tipo de ejercicio, pero de repente viene alguien en las ciencias, como el profesor José Massa, y la revienta, porque efectivamente son las vinculaciones que hay que hacer. Yo en ese sentido creo que una de las gracias del tema de las 50 leyes y todos estos distintos formatos, a esta altura del partido alguien podría criticar, así casi refrito, justamente lo que hacen es impugnar esta idea de que el conocimiento debiera estar así como en las bibliotecas, como ahí, y como que no se puede mover, no se puede poner en movimiento. Y lo que hacen las 50 leyes es un proceso profundo de impugnación a todos quienes gustan de la política, los cambios sociales, y que muchas veces justifican su ineficacia, su inoperancia, a partir de, como los triunfos morales. Y en política, si uno está en política, es justamente para avanzar, para triunfar. Eso a mí me parece que es súper clave, y yo encuentro que además es útil, es didáctico, y le sirve a la gente que se quiere meter, porque devela aquello que si no pasa como mágico, como que, ¿por qué sucedió? Y eso yo creo que está muy bueno, democratiza las leyes del poder.
Sí, hay un punto bien interesante que quizás ustedes lo van a tratar en el seminario, Alberto y Darío, pero que es bien curioso. Tú has hecho referencia a las elecciones anteriores, Alberto. Yo decía hoy día en la mañana, y también lo dije ayer en la noche después del debate, que es bien impresionante que tú tenías hace 4 años o hace 8 años, pero en el debate anterior, tú tenías a básicamente todos los candidatos de la derecha debatiendo cómo quitarle poder al Estado, cómo achicarlo, cómo hacer el énfasis en la focalización, cómo había que eliminar al pituteo al interior de justamente el Estado. Y el Estado era algo que básicamente estorbaba. Y tú lo ves ayer y da la sensación de que en 4 años hay que tener más Estado, mejor Estado, derechos sociales. Hay que saber adelantarse para que el Estado entregue rentas básicas universales o ayudas a la población. Un cambio casi copernicano, digamos, de énfasis. Todos somos socialdemócratas. Todos somos socialdemócratas, claro. Bueno, es que yo creo que ese cambio copernicano efectivamente se produjo y se produjo de la manera más insólita que existe en la política. Y es que se llama la situación traumática y en 24 horas todo tiene que girar. Y la verdad es que, claro, es muy sorprendente porque no nos olvidemos que la elección anterior, que son solo 4 años además, recordemos, hace menos de 4 años los debates estaban concentrados y en eso concentró el final de su campaña, por ejemplo, Sebastián Piñera, en la idea de que Michelle Bachelet había engrosado el tamaño del Estado, había contratado 200.000 nuevos funcionarios públicos, y que esos funcionarios públicos había el riesgo de que muchos de ellos pudieran ser operadores políticos, simplemente no estaban cumpliendo una función decisiva y que además significaban un gasto y una sobrecarga a los recursos fiscales. Y bueno, y todo eso hoy día no existe en absoluto porque habrá que tener efectivamente equipos adecuados y probablemente más gente para poder sobrellevar un cambio completo. Chile va a tener un cambio presupuestario, o sea, el aparato de Estado se va a engrosar, va a ser más grande. Hoy día siempre está alrededor de los 50.000 millones de dólares de presupuesto, probablemente crezca fácilmente unos 10.000 millones o quizás bastante más. Y bueno, y esa situación entonces, y que la derecha lo esté diciendo, ya es una señal muy clara, donde efectivamente el gran refugio de todo, diluyendo el concepto, porque también ocurre un poco eso, es la socialdemocracia. O sea, Jadwe es socialdemócrata, Lavín es socialdemócrata, y como bien decía, digámoslo como el padrino, digamos, como en la reunión de las familias, después de todo, todos somos socialdemócratas. Claro. Sí, pero interesante eso lo que dice Alberto, porque uno podría llevarlo, estoy carrileando, ¿no? Estamos en vivo, ¿no? Pero me carrileo con que probablemente ahí haya un abuso de los recursos, porque efectivamente ya si todos son socialdemócratas, entonces ya ahí no está la distinción, y ahí habrá que ver cómo los candidatos y las candidatas logran establecer otros puntos que hagan una distinción que a la gente le haga sentido, porque en el fondo decir, después de estallido, después pandemia, más Estado es casi una cosa obvia, ¿no? Sí. A mí me llama la atención, es interesante cómo cambiaron lo que yo lo he usado mucho porque además lo encuentro muy intendente la teoría de los frames de George Lakoff, que esta idea de cómo cambiaron los marcos conceptuales sobre aquello que tú discutes de una elección a otra. Sí. O sea, hoy día hay casi codazos, una pelea de codazos por quién pone más derechos sociales o pone más socialdemocracia, si tú querés, en el sistema. Claro, es que el marco se cayó y ese es un gran tema. O sea, por ejemplo, nosotros hay un trabajo que tenemos respecto a los que son más tácticos y no son muy estratégicos. Entonces, y eso es bien importante, porque, por ejemplo, si uno mira las jugadas individuales del mundo Evópoli o de Felipe Kast como líder del grupo, las jugadas que él hizo desde el 2017 a la fecha individualmente son todas buenas, pero uno mira el marco general y el hecho de haber apostado al gobierno como si todos los gobiernos fueran simplemente
un gobierno, y como entonces tener un ministro de Interior y tener un ministro de Hacienda como partido siempre es valioso y punto, resulta que termina identificado fuertemente con un gobierno que se cae a pedazos y que después tiene que renegar. Entonces eso le quita finalmente todo lo que ganó en cada una de las jugadas, porque no tuvo el poderío estratégico. Creo que y eso tiene que ver con los marcos, lo que tú dices. Si tú estás jugando en un determinado marco y no te das cuenta que ese marco ya no es válido, bueno, sencillamente no estás jugando, estás perdiendo. Bueno, las 50 leyes del poder en el padrino, casos reales explicados en el Chile actual, tiene hasta bajada, 24, 25 y 26 de junio, las informaciones y las inscripciones en www.seminariolacosanostra.cl. Gracias, Alberto, gracias, Darío, que le vaya muy bien una vez más. Chao, chao. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Chao. Y a todos ustedes, cuídense, nos encontramos mañana y en un ratito más a la 1 de la tarde con Metrópoli.